¿Qué harías si un médico, con los ojos cansados y la voz quebrada, te dijera que no hay nada más que hacer? ¿Seguirías mirando el monitor que marca el final? ¿O cerrarías los ojos para hablar con aquel que puede cambiar el destino con una sola palabra? Era una tarde gris y el hospital parecía un lugar donde el tiempo había dejado de moverse. Los pasillos olían a desinfectante y resignación. Las luces blancas caían sobre los rostros de los familiares que esperaban noticias que no llegaban. En la sala 307, una madre permanecía sentada junto al cuerpo inmóvil de su hijo. Tenía las manos entrelazadas, los labios secos y la mirada fija en el pequeño movimiento del respirador artificial. Los médicos habían sido claros. Las palabras «no hay actividad cerebral» retumbaban en su mente como campanas de despedida, pero ella no podía aceptar que ese fuera el final. No todavía. No mientras su corazón siguiera latiendo. Miró a su alrededor. Afuera la lluvia golpeaba los vidrios con un ritmo lento, casi compasivo. Dentro solo se oía el pitido constante del monitor, un sonido que parecía decir, aún hay algo, pero se está yendo. La madre respiró hondo. Sabía que todos pensaban que estaba negando la realidad, que se negaba a soltar. Pero ¿cómo soltar aquello que fue su vida entera? ¿Cómo decirle adiós a la carne de su carne? El médico entró con ese gesto profesional que mezcla compasión y distancia. Le habló con voz baja. Señora, lo hicimos todo. Él no siente, no escucha. Puede despedirse cuando quiera. Ella lo escuchó sin mover un músculo. En su interior, algo se revelaba. Una voz pequeña pero firme le decía que no aceptara el silencio como respuesta, que esperara un poco más. Cuando el médico se fue, ella se levantó. Acercó su rostro al de su hijo. El aire que salía del respirador le acariciaba las mejillas, tibio, intermitente. «Hijo mío», susurró, «si me oyes, aunque sea un poquito, mueve un dedo. Nada, solo el zumbido de las máquinas. No te pido que vuelvas por mí», continuó con lágrimas cayendo sin control, «sino porque sé que Dios no ha terminado contigo. Él no te trajo a este mundo para morir así, en silencio». Su voz temblaba, pero no era de miedo. Era de fe, una fe que no se aprende en libros ni se explica en diagnósticos. Una fe que nace en el fondo de las madres cuando todo parece perdido. Cerró los ojos y empezó a orar. No con palabras ensayadas, sino con el corazón abierto. «Señor, si estás aquí, tócalo. Si todavía hay vida en él, que yo lo sepa. No quiero señales del cielo, solo un suspiro, una chispa». Mientras rezaba, una enfermera pasó por el pasillo y se detuvo al verla. Había algo en esa escena que la conmovió. Una mujer hablándole a un cuerpo inmóvil, como si el alma aún estuviera escuchando. Los segundos se hicieron eternos. El reloj marcó las 18:44 y por un instante, el monitor cardíaco hizo un leve salto. 1. Solo 1. La enfermera pensó que era un error del aparato, pero la madre levantó la cabeza, como si hubiera oído algo que los demás no podían percibir. «¿Escuchaste eso, señor?», dijo ella entre sollozos. «Yo sé que tú estás aquí». El sonido volvió a estabilizarse y la enfermera, conmovida, decidió no interrumpir. Era solo una madre y su hijo, o quizás algo más estaba ocurriendo. La mujer tomó la mano de su hijo y la apretó con fuerza. En ese momento, no sabía que ese gesto, esa oración y ese pequeño salto en el monitor serían el inicio de algo que la ciencia jamás podría explicar. Porque a veces, cuando todo parece acabado, el cielo se queda en silencio, solo para escuchar la fe de una madre que se niega a rendirse. El amanecer llegó sin brillo. Un gris pálido se filtraba por las cortinas del hospital, como si el sol también temiera entrar a aquel cuarto donde la esperanza se había vuelto un suspiro. La madre seguía allí, sin moverse, con los ojos hinchados y el cuerpo entumecido. No había dormido en 2 noches. Cada tanto el ruido de las ruedas de una camilla pasaba por el pasillo, recordándole que la vida seguía para otros, pero no para su hijo. El médico jefe, el doctor Herrera, revisaba los monitores con la expresión de quien carga demasiadas despedidas. A su lado, una joven residente murmuró con voz baja: «Los signos siguen iguales, doctor. No hay respuesta neurológica». Él asintió sin mirar a la madre. Sabía que cada palabra suya
Era una piedra más sobre un corazón que ya estaba roto. La mujer lo observó desde su silla. En sus ojos se reflejaba una mezcla de súplica y desafío. «Doctor, anoche el monitor se movió». Él levantó la vista con una paciencia triste. «Sí, señora. A veces las máquinas registran pequeñas variaciones. No significan nada. Pero yo lo oí», insistió ella. Su corazón lo sentí. El médico suspiró. Quiso decirle que el amor no puede medir impulsos eléctricos, pero no se atrevió. Había algo en esa voz, algo que no podía contradecir sin sentirse culpable. La residente intentó cambiar de tema, pero la madre no cedía. «Usted no lo conocía, doctor. Desde niño me decía que Dios le hablaba en sueños, que cuando sintiera miedo solo debía cerrar los ojos y decir mi nombre. Y anoche yo lo escuché, lo juro». El doctor Herrera bajó la cabeza. Quiso pensar que era el dolor hablando, la negación típica de quien no acepta la pérdida. Pero en el fondo de su alma, algo se movió. No lo admitiría, pero la fe ajena siempre lo inquietaba. Esa mañana, el hospital parecía más silencioso que nunca. En la sala de enfermeras, algunos comentaban en voz baja lo que habían oído. La madre del chico del 307 dice que lo oyó hablar. Otros se reían con nerviosismo, como si la idea de un milagro les pareciera peligrosa. Mientras tanto, la madre seguía hablando con su hijo. Le contaba historias de cuando era niño, de las tardes en que corría detrás de las palomas, del olor a pan recién hecho que llenaba la casa los domingos. Cada palabra era un hilo invisible que intentaba coser lo que el destino había roto. El reloj marcó las 10:12. El médico entró nuevamente, acompañado de una enfermera. Le pidió permiso para revisar al paciente. «Debemos verificar si hay alguna respuesta refleja», dijo. La madre asintió apartándose, aunque su corazón se resistía. El doctor tomó una linterna pequeña y abrió los párpados del muchacho. Nada, sin reacción. Luego presionó ligeramente el pecho, revisó el pulso, observó las pantallas. Todo seguía igual. «Lo siento, señora», murmuró guardando los instrumentos. «El cerebro no reacciona». Ella lo miró sin decir nada. Solo apoyó una mano sobre el pecho de su hijo. Sus dedos notaron el frío, pero debajo había algo. Un ritmo leve, casi imperceptible, pero suyo. «Todavía está aquí», susurró. El médico no respondió. Anotó algo en la hoja y salió con la enfermera. Afuera, escucharon a la mujer rezar. No con desesperación, sino con una paz extraña, como si hablara con alguien que sí la escuchaba. Horas más tarde, en el comedor del hospital, los médicos comentaban el caso. Algunos hablaban de la madre como de una mujer en negación. Otros decían que debían ayudarla a aceptar la realidad. Pero ninguno sabía que, mientras ellos discutían, en la habitación 307 el aire había cambiado. Una enfermera de turno nocturno, llamada Alicia, lo notó primero. Entró para ajustar el suero y se detuvo en seco. La habitación olía diferente, más cálido, como si alguien hubiera encendido una vela invisible. El monitor seguía marcando los mismos números, pero el ambiente era otro. La madre, con los ojos cerrados, seguía orando en voz baja. Alicia se quedó unos segundos en silencio, y al salir dijo en voz casi inaudible: «No sé si ese muchacho va a volver, pero si el alma escucha, esta mujer lo está llamando con todo su corazón. Y tal vez, solo tal vez, en algún rincón donde la ciencia no alcanza, alguien estaba respondiendo». La tercera noche cayó pesada, como si el cielo hubiera decidido cubrir el hospital con un manto de sombras. Las luces de emergencia titilaban en el pasillo y cada parpadeo parecía un suspiro del propio edificio. La madre seguía en el mismo lugar, sin fuerzas ya para llorar, pero con la mente aferrada a una sola certeza: su hijo aún la oía. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada, cuando el silencio se volvió tan profundo que hasta el sonido del respirador parecía distante. En ese instante, la madre sintió algo que no venía del cuerpo de su hijo, sino del suyo, un temblor leve, un estremecimiento que le recorrió el pecho como una corriente tibia. Abrió los ojos. El cuarto estaba en penumbra y solo la luz azul del monitor iluminaba los rasgos del joven. La madre se acercó despacio. Su voz salió casi en un susurro: «Estoy aquí, mi amor. No te he dejado solo ni un segundo».
Entonces ocurrió algo que no supo explicar. Una gota de su lágrima cayó sobre la mano del muchacho y la piel, aquella piel que había estado fría durante días, le pareció distinta, menos rígida, más viva. No fue un movimiento, ni un signo médico. Fue algo más profundo, como si el cuerpo recordara de pronto lo que era ser tocado por el amor. Afuera, una enfermera de guardia pasaba con su bandeja. Escuchó un murmullo y pensó que la madre estaba hablando dormida. Se asomó por la puerta entreabierta y la vio de rodillas junto al lecho, con las manos entrelazadas sobre el pecho de su hijo. «Señor», rezaba ella, «yo sé que tú no eres un Dios de finales, sino de comienzos. Si esta vida te pertenece, devuélvela. Pero si tu voluntad es otra, dame fuerzas para aceptarlo». La enfermera, conmovida, no quiso interrumpir. Cerró los ojos un segundo y repitió la oración en silencio. Cuando los abrió, creyó ver una leve oscilación en la línea del monitor. Parpadeó, pensó que era un error de lectura y siguió su camino. Pero el corazón le latía rápido, como si hubiera presenciado algo que no debía contar. Dentro del cuarto, la madre permanecía en silencio. En su mente pasaban recuerdos. El primer día de escuela, el sonido de su risa, el olor del jabón cuando lo bañaba de niño. Cada imagen era una súplica, un hilo que lanzaba al cielo esperando que alguien lo tomara desde el otro lado. De pronto, un leve zumbido llenó el aire. La máquina de respiración hizo un sonido distinto, como un cambio de ritmo. La madre levantó la cabeza. Sus ojos se posaron en el pecho de su hijo. Por un instante, le pareció que el aire subía con más fuerza, que el cuerpo respondía. «¿Eres tú?», susurró temblando. «¿Me escuchas?». El silencio volvió, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio expectante, cargado de algo invisible, como si el cuarto entero contuviera la respiración. Ella tomó la Biblia pequeña que siempre llevaba en su bolso y la abrió sin mirar la página. Sus ojos se detuvieron en un versículo que parecía esperarla. Y a la voz de la madre, el hijo abrió los ojos. No recordaba haber leído esas palabras antes. No sabía si estaban realmente allí o si era Dios hablándole entre líneas. Cerró el libro, lo apoyó sobre el pecho del joven y susurró. «Haz tu obra, Señor». El aire en la habitación cambió una vez más. Un leve movimiento, casi imperceptible, recorrió el cuerpo del muchacho. La madre pensó que había imaginado cosas, pero su corazón se aceleró. Se inclinó, rozó su frente con la de él y sintió calor. Un calor suave, como cuando un niño despierta de una siesta larga. Nadie más lo notó esa noche. Ninguna máquina registró nada fuera de lo normal. Pero en el fondo de ese cuarto silencioso, algo se había encendido. Una chispa invisible, un primer suspiro, un llamado que en algún lugar entre la vida y la eternidad había sido escuchado. La mañana llegó con un rumor distinto. En el pasillo, las enfermeras hablaban en voz baja como si temieran perturbar algo sagrado. Nadie sabía explicarlo, pero todos sentían que en la habitación 307 había ocurrido algo durante la noche. Cuando el doctor Herrera entró, lo primero que notó fue el rostro de la madre. Ya no era el mismo. No tenía ese cansancio resignado de los días anteriores. En su mirada había una serenidad profunda, una luz que desafiaba el diagnóstico. «Buenos días, señora», dijo él intentando sonar cordial. «¿Cómo pasó la noche?» «Diferente», respondió ella con una leve sonrisa. «Muy diferente». El médico se acercó al paciente. Los números del monitor seguían estables, sin variaciones aparentes. Pero mientras revisaba los signos, algo llamó su atención. «¿Quién desconectó el respirador unos segundos?», preguntó a la enfermera. Ella negó con la cabeza. «Nadie, doctor. El aparato registró una leve irregularidad a las 3:20, pero se estabilizó solo. Pensamos que era una falla eléctrica». Herrera frunció el ceño, observó el pecho del joven. Era un movimiento casi imperceptible, pero estaba ahí. Una respiración más profunda, más humana. «Vamos a revisar los reflejos», indicó. Tomó una linterna y la pasó frente a los ojos cerrados del paciente. Un brillo diminuto pareció reflejarse en la pupila. El médico parpadeó. Se inclinó, repitió la prueba. Otra vez el destello. No dijo nada. Solo bajó la linterna y exhaló lentamente.
La madre lo observaba sin apartar la vista. «¿Lo vio, verdad?», preguntó con voz baja. «Pudo haber sido una reacción del nervio óptico», respondió, intentando mantener la calma. «No significa necesariamente una respuesta consciente. Yo no hablo de nervios, doctor. Hablo de milagros». Él la miró con una mezcla de respeto y desconcierto. Había pasado toda su vida entre máquinas y bisturís, aprendiendo a no creer en lo que no podía medir. Pero en ese momento, con la mirada de aquella mujer clavada en él, sintió algo que no podía negar: el peso de lo inexplicable. Horas después, el rumor se extendió por el hospital. Algunos decían que el joven había movido un dedo, otros que había parpadeado. Nadie tenía pruebas, solo la sensación de que algo estaba ocurriendo. Una enfermera veterana que llevaba 30 años en el lugar comentó en voz baja: «He visto morir a muchos, pero nunca había un cuerpo dormido respirar con tanta calma». El doctor intentó mantener la prudencia profesional. Ordenó nuevos estudios, análisis, pruebas de estímulo, pero mientras los preparaban, no podía dejar de observar cómo la madre acariciaba el rostro de su hijo, hablándole como si él pudiera entender cada palabra. «¿Sabes?», le decía ella en un tono dulce, «cuando eras pequeño y te enfermabas, yo ponía mi mano sobre tu frente y oraba. Siempre te dormías más tranquilo. Quizás no recuerdes eso, pero yo sí. Y ahora estoy haciendo lo mismo». El médico se quedó en la puerta escuchando sin ser visto. Aquella escena lo desarmó. Se preguntó cuántas veces había visto morir la fe en los ojos de una madre, y cuántas veces había sido él quien la había apagado con un diagnóstico. De pronto, un sonido lo sacó de sus pensamientos. El monitor emitió un pitido distinto, más agudo. La enfermera corrió hacia el aparato, revisó los cables, miró la pantalla y susurró: «Hay una variación en el pulso». El médico se acercó. El ritmo cardíaco había aumentado apenas, pero era real. No era una falla, no era un eco, era un cambio vital. La madre lo vio y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de un gozo silencioso. «¿Lo ve, doctor?», dijo entre lágrimas. Yo le hablé y él respondió. Herrera se quedó sin palabras. En su mente buscaba explicaciones médicas, pero su corazón sabía que esa batalla la había perdido, porque en aquel cuarto, donde la ciencia había dicho «no hay esperanza», la fe acababa de pronunciar su primera palabra. La noticia se extendió por el hospital como una brisa que nadie pudo contener. En la cafetería, en los pasillos, incluso en el área de urgencias, todos hablaban del paciente que volvió a respirar solo. Algunos lo hacían en voz baja, otros con incredulidad y unos pocos con temor. Los médicos decían que era imposible. Las enfermeras más antiguas decían que habían visto cosas parecidas, pero nunca tan claras. El doctor Herrera, sin embargo, estaba inquieto. Esa mañana había revisado nuevamente los informes, las imágenes del cerebro, los valores del día anterior. Todo indicaba lo mismo: daño severo, irreparable. Y sin embargo, allí estaba el muchacho, respirando por sí mismo con un pulso firme, desafiando las cifras y los pronósticos. Cerró la carpeta, se pasó la mano por el rostro y murmuró para sí: «Esto no puede estar pasando». Mientras tanto, en la habitación 307, la madre seguía sentada junto a su hijo. Llevaba 3 días sin cambiarse de ropa, con el cabello suelto y el rostro agotado, pero en su mirada brillaba una esperanza nueva, serena, imposible de arrancar. Le hablaba como si conversara con alguien que estuviera en un largo viaje. «Te estoy esperando, mi amor. No importa cuánto tardes. Aquí voy a estar». La enfermera Alicia entró con suavidad, llevando una jarra de agua. Se detuvo a observar la escena. El monitor marcaba un ritmo lento pero firme. El aire del cuarto se sentía diferente, más cálido, más humano. «Señora», dijo con ternura, «¿quiere que le traiga algo para comer?» «No tengo hambre», respondió ella. «Cuando despierte, comeremos juntos». Alicia se quedó un momento sin saber qué decir. Había visto madres destruidas, gritando al cielo, maldiciendo la suerte, pero aquella mujer no gritaba, no pedía, solo confiaba. Esa fe silenciosa la conmovía más que cualquier milagro visible. Al mediodía, el doctor Herrera decidió hablar con la familia. En la sala de espera, los hermanos del joven lo miraban con ansiedad. «Doctor, ¿qué está pasando?»,
preguntó uno de ellos. ¿Es cierto que está mejorando? Herrera dudó antes de responder. No tengo una explicación médica, pero sí, hay signos vitales más estables. Su respiración es espontánea. ¿Entonces, hay esperanza?, preguntó la hermana menor, con lágrimas en los ojos. El médico la miró largo rato y respondió en voz baja. Yo diría que hay algo que no entiendo. Esa noche, mientras el hospital se sumía en su rutina de sombras y murmullos, el doctor regresó a la habitación. Quería observar por sí mismo, sin testigos, sin cámaras, sin protocolos. Entró en silencio. La madre estaba dormida, con la cabeza apoyada sobre el brazo de su hijo. El médico se acercó despacio. Miró el rostro del joven. En ese momento, un pensamiento le cruzó el alma. ¿Y si la fe realmente mueve algo que nosotros no podemos medir? ¿Qué estoy viendo ahora? De pronto el joven exhaló un suspiro leve, casi imperceptible, pero lleno de vida. El doctor se enderezó, incrédulo. Miró el monitor. El pulso se aceleraba lentamente, como si el cuerpo recordara el ritmo de la existencia. El corazón del médico empezó a latir con fuerza. «No puede ser», dijo en voz baja. «Esto no puede ser». La madre se despertó de golpe, como si hubiera escuchado su voz. «¿Qué pasa?», preguntó alarmada. El doctor no respondió de inmediato, solo señaló la pantalla. «Su corazón está respondiendo». Ella lo miró y luego miró a su hijo. Acarició su mejilla y susurró: «Te dije que volverías». Las lágrimas brotaron sin contención. La enfermera Alicia, que había entrado al oír el ruido del monitor, se cubrió la boca con las manos. El doctor Herrera se sentó, sin saber si estaba presenciando una resurrección o una lección que la vida le había guardado durante años. Porque en aquel instante no había ciencia que pudiera explicar lo que todos veían con los ojos abiertos y el alma estremecida. Un cuerpo que regresaba, una madre que nunca se rindió y un Dios que, en silencio, había decidido responder. El amanecer del día siguiente trajo un murmullo distinto al hospital. Los pasillos, normalmente fríos y grises, parecían respirar un aire nuevo, más liviano, más tibio. En la estación de enfermería, todos comentaban el mismo rumor. El chico del 307 movió la mano. Algunos lo repetían con asombro, otros con incredulidad y unos pocos con miedo, porque cuando la ciencia se enfrenta a lo inexplicable, no todos saben qué hacer con la verdad. El doctor Herrera caminaba rápido hacia la habitación, con el corazón acelerado. No había dormido. Había pasado la noche revisando los informes, intentando hallar una explicación, pero las cifras, los registros, los estudios, ninguno coincidía con lo que había visto. Y en su interior, algo se quebraba. Su razón le gritaba que no podía ser, pero su alma, esa que creía dormida, empezaba a recordar que alguna vez creyó en los milagros. Cuando abrió la puerta, la escena lo dejó inmóvil. El joven seguía recostado, conectado a los monitores, pero su mano derecha estaba sobre la de su madre. No era un reflejo, no era un movimiento involuntario, era una caricia, lenta, débil, pero real. La madre lloraba en silencio, sin apartar la vista de su hijo. «Doctor», susurró ella sin alzar la voz. «Me oyó». Me dijo: «Mamá». El doctor sintió un escalofrío. Dio un paso adelante, miró los labios del muchacho. Apenas un suspiro, pero sí. Algo se había formado en ellos. «Mamá», una sola palabra, apenas un soplo de aire. Pero suficiente para romper las leyes del diagnóstico y encender el alma de todos los que presenciaban aquel instante. Las enfermeras se quedaron sin aliento. Alicia, con lágrimas corriendo por las mejillas, murmuró: «Dios mío». El doctor no podía moverse. Su mente buscaba términos técnicos, teorías de neuroplasticidad, impulsos residuales, cualquier cosa que le diera sentido a lo imposible. Pero al mirar el rostro del joven, comprendió que no había explicación que alcanzara. El muchacho abrió lentamente los ojos. La luz le lastimó, pero su mirada buscó instintivamente a su madre. Ella se inclinó sobre él, temblando, riendo y llorando al mismo tiempo. «Estoy aquí, hijo mío. Nunca me fui». El joven quiso hablar, pero solo un murmullo escapó de su garganta. «Luz», dijo débilmente. «Vi una luz y una voz que me decía que volviera».
que tú me estabas llamando. El silencio llenó la habitación. Nadie se atrevía a respirar. El doctor Herrera bajó la cabeza. Algo se rompió dentro de él, algo que llevaba años encerrado bajo la armadura de la ciencia. Gracias, señor, murmuró sin darse cuenta. Los monitores seguían marcando su ritmo. La vida regresaba paso a paso, como una marea que vuelve después de una larga ausencia. Los médicos de guardia fueron llamados. Entraron confundidos, revisaron los signos, los reflejos, los niveles de oxígeno. Todo era inexplicable. El cuerpo que había sido declarado sin respuesta neurológica ahora reaccionaba, respiraba, abría los ojos, pronunciaba palabras. El director del hospital llegó más tarde, alertado por el rumor que ya había cruzado los pisos. Observó al joven y preguntó en tono incrédulo, ¿quién autorizó la reanimación? El doctor Herrera respondió sin levantar la voz. Nadie. Fue él quien decidió volver. La madre, sin apartarse de su hijo, le acariciaba el cabello como cuando era niño. Sus labios se movían en una oración silenciosa. Te escuché, le decía. Aun cuando todos decían que no estabas, yo te escuché. Y Dios también. Afuera, algunos empleados se asomaban por la puerta. Nadie quería perderse aquel momento que ya parecía pertenecer a otra dimensión. El doctor se acercó a la ventana, necesitaba respirar. Miró el cielo despejado, el sol recién nacido, y sintió que algo dentro de él también despertaba. Por primera vez en muchos años, comprendió que la medicina puede sostener la carne, pero solo la fe puede llamar al alma. Y allí, en ese cuarto donde la muerte había sido anunciada con certeza, la vida respondía con un susurro que solo una madre y Dios podían entender. El sol entraba por la ventana de la habitación 307 como una bendición silenciosa. La madre sostenía la mano de su hijo, aún débil, pero viva. El hospital entero se había detenido en ese pequeño rincón. En cada pasillo se hablaba de lo mismo, del joven que había vuelto, del milagro que nadie sabía cómo nombrar. Las enfermeras entraban en silencio, con lágrimas disimuladas y sonrisas temblorosas. Cada control, cada respiración, cada pequeño movimiento era una prueba de que lo imposible se había hecho real. Alicia, la enfermera que había estado de turno aquella noche, no podía evitar tocarle la frente cada vez que pasaba. «Estás tibio, cariño», le decía. «Antes parecías de mármol y ahora tienes fuego por dentro». El doctor Herrera, en cambio, no hablaba. Había pasado de la incredulidad al asombro y del asombro al respeto. Ya no buscaba una explicación, solo observaba. Había algo sagrado en esa historia, algo que no cabía en ningún informe clínico. El joven dormía tranquilo. De vez en cuando abría los ojos y buscaba a su madre con la mirada. Ella le sonreía y le susurraba oraciones que solo los dos entendían. «Te llamé desde el fondo del alma», le decía, «y Dios me escuchó antes que tú». El médico la observaba en silencio. Recordó las veces que había tenido que decir «lo siento» a otras familias. Recordó los gritos, los abrazos vacíos, las despedidas sin respuesta. Pero esta vez no había duelo, sino un resplandor, algo que trascendía la razón. «Señora», dijo finalmente, «no sé qué decirle. Lo que ha ocurrido no tiene explicación científica». Ella sonrió, sin arrogancia ni triunfo. «No tiene explicación, doctor, porque no fue la ciencia la que lo trajo de vuelta. Fue Dios». Él bajó la mirada, conmovido. «Tal vez tenga razón». «No, doctor», respondió ella con dulzura. «No, tal vez. Tiene razón». Durante los días siguientes, el joven mejoró con una rapidez que desconcertó a todo el personal médico. Su cuerpo parecía recordar cómo vivir. Cada órgano, cada célula, respondía como si una fuerza invisible lo guiara. Los análisis no mostraban daño, los reflejos eran normales, y su voz, aunque débil, recuperaba tono y claridad. Un mediodía, mientras el doctor revisaba los monitores, el muchacho le habló por primera vez con plena conciencia. «¿Usted fue quien le dijo a mi mamá que no había esperanza?» El médico se congeló. «Sí, fui yo», admitió con un hilo de voz. El joven sonrió débilmente. «No se preocupe, allá arriba nadie se enoja por eso, solo quieren que crean». Herrera sintió un nudo en la garganta. «¿Allá arriba?», preguntó. «Sí», respondió el muchacho con la calma de quien ha visto más allá del dolor. «Vi una luz y una voz me dijo,
Tu madre no ha dejado de llamarte. Aún no es hora. El doctor no pudo contener las lágrimas. Se apartó, fingiendo revisar una carpeta, pero su alma estaba desnuda ante esas palabras. Aquella tarde, todo el personal del hospital se reunió alrededor de la habitación. Nadie ordenó nada, simplemente fueron llegando, atraídos por algo que no sabían explicar. El silencio se hizo profundo cuando la madre tomó la Biblia que había permanecido sobre el pecho de su hijo desde el primer día. La abrió y leyó en voz baja. Cuando todo parecía perdido, el Señor oyó el clamor del corazón y la vida volvió a florecer. El doctor cerró los ojos. Sentía que esas palabras lo atravesaban como una corriente de luz. La madre miró a su hijo, luego a los médicos, y dijo con voz serena: no busquen la causa en las máquinas. La causa está en el amor que no se rinde. El joven sonrió, y en una oración que cruzó el cielo, los presentes no aplaudieron ni gritaron. Solo se quedaron en silencio, algunos llorando, otros sonriendo, todos tocados por algo que los superaba, porque entendieron que aquel cuarto, que había sido testigo del dolor, ahora era altar, y que a veces, cuando la ciencia calla, la fe se levanta y susurra con la voz de una madre: vuelve, Dios aún te espera. Pasaron los días, y el rumor del milagro ya no se limitaba al hospital. Afuera, en la ciudad, las personas comenzaban a hablar de aquel joven que había regresado de donde nadie vuelve. Algunos lo contaban con asombro, otros con escepticismo, pero todos coincidían en algo. Esa historia encendía la fe dormida en los corazones. La madre apenas podía caminar por los pasillos sin que alguien la detuviera. Enfermeras, familiares de otros pacientes, incluso médicos de otros pisos, se acercaban solo para verla, para tocar su mano, para pedirle que rezara por ellos. Ella no se consideraba especial, solo una madre que había amado más allá del miedo. Yo no hice nada, decía con humildad, solo creí cuando todos habían dejado de creer. El joven, ya consciente, comenzaba su rehabilitación. Su voz, todavía débil, llenaba la habitación con una dulzura que conmovía. Cada palabra suya era un eco de lo divino. No tengo recuerdos claros, decía a los médicos, solo una sensación de paz, una luz que no lastimaba y una voz que me dijo que debía regresar porque alguien me estaba llamando con amor. El doctor Herrera lo escuchaba en silencio. Ya no intentaba interpretar ni escribir informes, ni justificar con terminología científica lo que estaba frente a sus ojos. Solo asentía, conmovido, porque entendía que aquel joven era una respuesta viva. Una respuesta no a sus preguntas médicas, sino a las del alma. Una mañana, el hospital organizó una pequeña reunión. No era una conferencia ni un acto oficial. Fue un impulso espontáneo. Médicos, enfermeras, pacientes y familiares se reunieron en el pasillo frente a la habitación 307. Allí estaba la madre, sosteniendo la Biblia contra el pecho, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de gratitud. El doctor Herrera habló primero. Su voz temblaba, pero su mirada estaba firme. Durante años me enseñaron a creer solo en lo que podía probar, pero hoy sé que hay cosas que no se pueden medir con aparatos. He visto morir cuerpos, pero también he visto nacer almas. Y este joven nos ha recordado que la vida pertenece a algo más grande que nosotros. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el latido de los monitores en las habitaciones cercanas. Luego la madre se adelantó y tomó la palabra. Yo no vine a desafiar a los médicos ni a negar la ciencia. Vine a pedirle a Dios que me escuchara. Y Él me escuchó. Lo que pasó aquí no fue un milagro mío. Fue su amor mostrándonos que no hay final donde hay fe. Alicia, la enfermera, rompió en llanto. Algunos médicos bajaron la cabeza, tocados en lo más profundo. Una anciana que esperaba noticias de su nieto se acercó y tomó las manos de la madre. «Reza por el mío también», le dijo con voz temblorosa. «Quizás Dios también me escuche a mí». La madre sonrió. «Dios siempre escucha», susurró. «Solo que a veces tarda un poco para probar cuánto podemos amar». El joven fue dado de alta semanas después. Caminó por el pasillo del hospital con paso lento, pero firme. Cada persona que lo veía se detenía. Algunos lloraban, otros aplaudían.
Cuando llegó a la salida, el doctor Herrera lo detuvo un instante. «No sé si algún día entenderé lo que pasó», le dijo, «pero gracias. Gracias por recordarme que también tengo un alma». El joven le sonrió y respondió con la voz serena que había traído del otro lado. «A veces, Dios se vale del dolor para recordarnos que seguimos vivos». La madre levantó la vista al cielo, tomó aire y en silencio murmuró una oración. No pedía nada, solo daba gracias, porque allí donde los hombres habían dicho «es el fin», Dios había pronunciado su palabra más hermosa: «Vive». Y mientras la puerta del hospital se cerraba detrás de ellos, una luz suave bañó el corredor. Nadie la vio del todo, pero todos la sintieron. Era la misma luz que lo había traído de regreso, una señal silenciosa de que los milagros existen y de que, cuando una madre ora, el cielo entero escucha. El tiempo pasó, pero la historia nunca se apagó. En el pequeño pueblo donde vivían, todos sabían quién era el muchacho que volvió. Algunos lo saludaban con respeto, otros con curiosidad y unos cuantos con lágrimas en los ojos, porque habían vivido pérdidas que aún dolían. Él, humilde, evitaba hablar de lo sucedido. Decía que no recordaba todo, que lo importante no era lo que había visto, sino lo que había sentido. Cada domingo, caminaba con su madre hasta la iglesia. Entraban despacio, de la mano, como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando se arrodillaban, la gente los miraba con devoción. Ya no veían solo a una madre y a un hijo, sino un testimonio vivo de que la fe no tiene fronteras, ni siquiera las de la muerte. El padre del pueblo, un hombre mayor y sereno, pidió un día que el joven contara su historia durante la misa. Él dudó, pero su madre le apretó la mano. «Habla, hijo», le susurró, «no para que te crean, sino para que esperen». El muchacho subió al altar con pasos lentos. El silencio era total. Solo se oía el crujir de los bancos de madera y el soplo del viento que entraba por las ventanas abiertas. «No sé si lo que viví fue sueño o cielo», dijo con voz suave. Pero cuando todo se volvió oscuro, escuché una voz. Era la voz de mi madre. Ella me llamaba por mi nombre y en ese sonido encontré el camino de regreso. La gente lloraba en silencio. Algunos bajaban la cabeza, otros levantaban las manos al cielo. «Vi una luz», continuó. «No dolía, no quemaba, era como si me abrazaran sin tocarme. Y escuché palabras que no olvidaré nunca. El amor es más fuerte que la muerte». El sacerdote tenía los ojos llenos de lágrimas. La madre, sentada en la primera fila, rezaba sin cesar, agradeciendo. El joven respiró hondo, como si el aire de la iglesia fuera distinto, más puro. «No volví por mí», dijo finalmente. «Volví para recordarles que Dios sigue aquí, en cada lágrima, en cada oración, en cada no te rindas que una madre dice a su hijo». Un murmullo de fe recorrió el templo. Aquellas palabras no eran un discurso, eran una ofrenda. Cada persona que las escuchaba sentía dentro un estremecimiento, como si algo dormido despertara. Después de la misa, muchos se acercaron a la madre. Algunos pedían oraciones, otros simplemente querían abrazarla. «Usted me ha devuelto la esperanza», le dijo una mujer anciana. «Yo perdí a mi hijo hace años, pero hoy sentí que él también me oyó». La madre sonrió, con esa ternura que solo tienen quienes han pasado por el fuego del dolor y han salido con el alma encendida. «No hay distancia entre el cielo y una oración sincera», respondió. «Créame, los hijos siempre escuchan el amor de sus madres, estén donde estén». Esa noche, ya en casa, se sentaron juntos en silencio. La madre preparó té y el joven miró por la ventana. Las estrellas brillaban con una claridad que nunca había visto antes. «¿Sabes, mamá?», dijo él. «Cuando estaba allá, entendí algo. No era un lugar de sombras, era un lugar de espera. Y cuando dijiste mi nombre, supe que todavía tenía algo que vivir». Ella lo miró con ternura. «Y ahora sabes por qué nunca dejé de llamarte». El joven asintió, con los ojos brillantes. «Porque el amor verdadero», dijo, «no se rinde ni ante la muerte». Ella lo abrazó, sintiendo su corazón latir contra el suyo. En ese instante comprendió que su fe no solo había salvado a su hijo, sino que había tocado a todos los que alguna vez habían sentido que Dios guardaba silencio. Porque aquel silencio, ahora lo sabía, no era ausencia, era el momento en que el cielo preparaba la respuesta. La vida siguió, pero nada volvió a ser igual.
El joven y su madre se convirtieron en un símbolo de esperanza para todos los que atravesaban noches de hospital, diagnósticos imposibles y despedidas anticipadas. Sus nombres se murmuraban en oraciones y su historia viajaba de boca en boca, cruzando ciudades, pueblos y corazones. Un día, el hospital los invitó a volver. Querían agradecerles, pero sobre todo, querían recordar lo que había ocurrido allí, en la habitación 307. Cuando llegaron, todo parecía más luminoso, como si la fe hubiera dejado su perfume en las paredes. Las enfermeras los recibieron con abrazos sinceros. El doctor Herrera estaba esperándolos, distinto, más humano, más cercano. «Nunca pensé que volvería a verlos», dijo, con una sonrisa tímida. «Ni yo», respondió el joven con serenidad. Pero Dios tenía otros planes. Caminaron juntos hasta la habitación donde todo había sucedido. Ahora estaba vacía, lista para otro paciente. La madre se detuvo en el umbral, cerró los ojos y respiró hondo. «Aquí lloré como nunca», susurró, «pero también aquí vi la mano de Dios moverse». El doctor bajó la mirada. «Yo también cambié», confesó. «Desde aquel día ya no empiezo mis turnos sin una oración. Tal vez no lo entienda todo, pero ahora sé que la ciencia y la fe no son enemigas. Son dos formas de tocar el misterio». La madre sonrió y tomó su mano. «Usted fue parte del milagro, doctor. Dios usa a los que dudan para mostrar que Él nunca deja de actuar». El joven se acercó a la ventana. Desde allí se veía el amanecer dorando los techos del hospital. «Cuando desperté aquí», dijo, «sentí que el cielo me había devuelto no solo la vida, sino una misión. Contar que no hay oscuridad que pueda apagar el amor que viene de arriba». El médico lo escuchaba con los ojos brillantes. En ese silencio compartido, todos comprendieron que aquel cuarto no era un lugar de muerte, sino un altar invisible donde la fe había vencido al miedo. Antes de irse, la madre dejó sobre la mesita de noche una pequeña cruz de madera. «Para quien ocupe esta cama después», dijo, «que sepa que aquí Dios ya hizo un milagro y puede hacerlo otra vez». El doctor asintió. Nadie habló más. Solo se escuchaba el sonido suave del viento entrando por la ventana abierta. Era el mismo aire que había acompañado sus oraciones aquella noche, pero ahora traía paz. Cuando salieron del hospital, el joven miró al cielo despejado. «¿Sabes, mamá?», dijo, «a veces pienso que aquella voz que escuché no fue solo la tuya. Creo que Dios hablaba a través de ti». Ella lo abrazó con fuerza. «Y yo pienso», respondió, «que cada palabra que pronuncié fue Él quien la puso en mi boca». Caminaron despacio hasta el portón, sin prisa, saboreando la vida como un regalo que no se da por hecho. Afuera, el sol los envolvía con una luz tan clara que parecía bendecirlos. Esa luz, la misma que el joven había visto cuando estuvo entre la vida y la eternidad, ahora los seguía acompañando, y aunque nadie más pudiera verla, todos los que los conocían sabían que algo divino caminaba con ellos, porque aquella historia no terminó en el hospital. Sigue viva en cada madre que ora sin rendirse, en cada médico que, aún sin entender, aprende a creer, y en cada corazón que decide esperar cuando todo parece perdido. El joven levantó la vista una vez más y susurró, «Gracias, Dios, por recordarme que los milagros no ocurren para que creamos, sino porque creemos». Y juntos, madre e hijo, siguieron su camino bajo la luz del nuevo día, llevando en el alma la certeza de que la fe no vence a la muerte, simplemente la transforma en eternidad. ¿Y tú, has vivido alguna vez un momento en el que la ciencia dijo, ya no hay nada que hacer, pero tu corazón se negó a creerlo? Esta historia no es solo sobre un milagro médico. Es sobre una madre que no soltó la mano de su hijo, incluso cuando todos le pedían que se despidiera. Es sobre una voz que viajó más allá del cuerpo, cruzando la frontera entre la vida y la muerte, hasta encontrar respuesta en el cielo. Porque cuando la fe se pronuncia con lágrimas, Dios escucha con poder. Tal vez hoy tú también estés enfrentando un diagnóstico, una pérdida o un silencio que duele. Tal vez te hayan dicho que no hay esperanza, pero escucha, Dios sigue obrando. A veces lo hace en un hospital, a veces en una oración susurrada y a veces en un corazón que simplemente se niega a rendirse. El milagro de esta historia no termina con el despertar del joven, comienza ahí.
porque su regreso le recordó al mundo que la fe no es la última opción, es la primera puerta que se abre cuando todo lo demás se cierra. ¿Y tú, seguirías creyendo si todos te dijeran que es imposible? ¿Te atreverías a esperar el milagro aunque el monitor diga que ya no hay vida? ¿Tocarías la mano de Dios en medio del dolor? Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video y si alguna vez has sentido que Dios te escuchó en el momento justo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe un amén y compártela con alguien que necesite recuperar la esperanza. Tu palabra puede ser la oración que otro está esperando. Y si quieres apoyar este trabajo de fe, puedes dejar un super thanks. Cada aporte nos ayuda a seguir contando historias que iluminan el alma. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos testimonios que nos recuerdan que donde los hombres dicen fin, Dios siempre escribe un nuevo comienzo. Porque la fe no termina en un hospital. La fe empieza cuando el corazón decide creer.